el tema de hoy, la segunda parte de nuestro programa. Nos habla el apóstol Juan. Buscamos segunda de Juan, la segunda epístola del apóstol Juan, los versículos del 10 al 13. Segunda de Juan, versículos del 10 al 13. Dice así la Escritura: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que le dice bienvenido, participa en sus malas obras. Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara, para que nuestro gozo sea cumplido. Los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. 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 Continuamos con el tema de la segunda carta de Juan. La semana pasada vimos diferentes aspectos que discute el apóstol Juan en esta carta, como el concepto de la verdad, como el concepto de la llegada de Cristo en un cuerpo humano, su encarnación, como su concepto también de que los que perseveran en la doctrina de Cristo, esos son los que tienen a Dios. Los que no perseveran en la doctrina de Cristo es que nunca han tenido a Dios. Y vamos a discutir ya la parte final de esta carta, comenzando con el versículo 10. Un versículo que, oiga, ha traído tanta discusión y tantas preguntas. El apóstol Juan nos dice: si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa ni le digáis bienvenido. Y siempre se ha preguntado qué significa eso. Si alguien va casa por casa predicando este evangelio, si le podemos dar la bienvenida, o que si le damos la bienvenida es darle bienvenida a sus doctrinas, o si no le damos la bienvenida no tenemos la oportunidad de predicarle el evangelio. Y así han surgido diferentes conceptos. Ahora, tenemos que entender que el apóstol Juan está enfrentando principalmente una doctrina que está surgiendo en forma efímera, latente. Sí, a finales del siglo I, y es el gnosticismo. Uh-huh. Y esa doctrina también se estaba injertando en varias iglesias, y no solamente retando los conceptos que ya eran históricos dentro de la iglesia, como la encarnación de Jesús, sino también cuestionando la autoridad apostólica. La autoridad que los apóstoles tenían dada por Cristo. En ese sentido, Juan tiene que advertir a esta iglesia, como habíamos establecido, a esta iglesia, que no era hora de entrar en polémicas, ¿verdad? De índole en el cual se le diera espacio a esas personas en la iglesia, ni en los hogares de los creyentes, sino que era la hora de enfrentar esas doctrinas. Y al enfrentar esas doctrinas, buscábamos desenmascarar a los enemigos de Cristo. Y es una conducta que él asume y procura que la iglesia asuma, de defensa, ¿verdad?, de oposición, porque estos, que él los llama, eran engañadores. Estamos hablando de gente inocente que tiene una doctrinita licuada, ¿no? Exacto. No, era gente que estaba oponiéndose, pero con engaño. Ellos sabían que lo que predicaban y enseñaban no era
la palabra de Dios, pero la habían disfrazado y le habían puesto algunos toques bíblicos, por así decir, utilizaban el nombre de Cristo, utilizaban la jerga cristiana y se acomodaban, y para que se entendiera, no, esta gente, aunque vengan con la jerga cristiana, olvídate que esa gente no los reciba. Por eso es que él le llama a ese decir incorrecto de la palabra, o sea, que no es la verdad. Desde el primer versículo, el 1 y el 2, habla acerca de la verdad predicada, del evangelio real, que esta gente no estaba llevando. Sí, pero no solamente no estaban llevando, estaban en abierto reto a la autoridad apostólica. Correcto. Y en abierta amenaza a la doctrina de la iglesia. Y en ese sentido, el apóstol Juan busca que la iglesia sea militante y que no baje sus defensas ante esas personas. Quería añadir que en esa misma actitud en defensa militante por la verdad que hay en Cristo, él como quiera establece un estándar del amor antes de eso. Y muchas veces perdemos hoy día, yo creo, en el contexto más moderno, que porque amo, no puedo entonces ser militante con la doctrina de Cristo. Con la verdad. Con la verdad. Si amo, entonces puedo entregar ciertas verdades por el bienestar entre ambos. Y así entonces el mundo evangélico ha perdido un poco, va pues en mezcla de diferentes doctrinas aparte de Cristo. Por eso, Pastor, perdóname, pero esto no quiere decir nada que no tengamos que hacer lo que hemos hablado en otras ocasiones, y usted estaba mencionando uno de estos miércoles en algún servicio de oración, acerca de la doctrina light o las iglesias light, ¿se acuerda? El evangelio light. El evangelio light. O sea, tenemos que aplicar el evangelio de la manera correcta, y eso implica muchas veces que aún en amor llamar la atención cuando no es lo correcto que se está diciendo, cuando no es la verdad. Bueno, es parte de eso discutimos la semana pasada. Exacto. Que dice el apóstol Juan, ¿verdad? En los versículos 6 y 7, que el amor estaba unido a los mandamientos. El seguir los mandamientos, o sea, el verdadero amor es aquel que sigue la verdad. Y por lo tanto, estas personas que estaban dentro de la iglesia, retando a la autoridad apostólica, retando a la doctrina, no seguían los mandamientos. Precisamente porque amaban la sana doctrina. Y muchas veces nosotros, pues cuando las diferentes sectas pasan por nuestros hogares y quieren entonces hablar, pues entendemos este verso cuando dice, los versos que estamos diciendo ahora, no lo recibáis en casa ni le digas bienvenido. Pues entonces, pues causa un terremoto en las presuposiciones de lo que es amor, de lo que es ser cristiano. Exacto, exacto. Ya a base de lo que ustedes están diciendo y lo que vemos en el texto, más bien el apóstol Juan está hablando de una actitud disciplinaria con personas que han estado o están dentro de la iglesia y que deben ser o sacadas del centro de adoración de la iglesia, o si ya fueron expulsadas, no tener ninguna relación con ellos, porque siempre van a tener una actitud, ciertamente, ¿de qué? De vejar la doctrina y de retar la autoridad apostólica. Nada tiene que ver, como bien dice aquí el hermano Jeremy, que si alguien viene de otra doctrina a visitarnos, que tengamos la oportunidad, al decirle, entra en mi hogar, de predicarle el evangelio. Amén. Es importante también decir, ampliando el cuadro, de que se oponían a los apóstoles, es una cosa inconcebible, porque Juan anduvo con Cristo. Esta gente no anduvo con Cristo, recibe una doctrina, quién sabe de dónde. O se inventa una doctrina, como estamos estudiando en patrología. Se inventan una doctrina, entonces quieren tener la autoridad apostólica, porque entonces Cristo quiso decir, de esto quiso Cristo decir, qué sé yo, qué cosa. Exacto. Que nunca oyeron de Cristo. Y el apóstol Juan, que sí oyó a Cristo y anduvo y se recostaba en el pecho del maestro, puede decir, no reciban a esa gente. Ahora, el versículo 11, que es parte de la discusión de ser bienvenido, el apóstol Juan es mucho más tajante. Sí. Porque el versículo 11 dice, porque el que le dice bienvenido participa en sus malas obras. ¿Y por qué, hermano? Estas son personas
que han sido expulsadas de la congregación, o están dentro de la congregación y están ya para ser expulsadas, y por lo tanto retan la autoridad apostólica, retan la doctrina apostólica, desprecian al Cristo de la Escritura, que por cierto, escúcheme, es su rey. Amén. Y el que desprecia a su rey, usted no tiene que tener ninguna parte ni suelto con él, ¿oyó? Y por lo tanto, si usted le dice bienvenido, usted está siendo partícipe de esa apostasía, partícipe de esa rebelión contra lo que Dios establece. Si nos acordamos de la rebelión de Coré, que Moisés le decía a la gente que estaba al lado de Coré, aléjense, ciertamente, aléjense, que estos son hombres impíos, y por lo tanto, si usted se mantiene junto a Coré, lo que viene de Dios para ellos, a usted también viene sobre usted. Trayéndolo a nuestra época, yo iba que como dice el pastor, le damos la bienvenida a nuestra casa, pero no es que le damos bienvenida a la doctrina, a lo que enseñan. Lo que estamos buscando es la oportunidad de decirle la buena doctrina. Exponerlo. Pero es bueno señalar que esa falsa doctrina es una mala obra. Es tan mala como la mentira, el adulterio, la fornicación y cualquier otro pecado. Y entonces de eso no podemos participar. En nuestro tiempo, que queremos ser como la Roma antigua, sincretista, ¿verdad? No, porque todos creemos en el mismo Dios, lo que pasa es que vamos por diferentes caminos. Pues no, así no es. Cristo dijo, yo soy el camino. Si aplicamos esto quizás un poquito más allá, Andrés, en el sentido de nuestra realidad hoy día, muchas veces se le llama la atención a algún hermanito en la iglesia que nosotros pensamos, wow, ¿por qué a ese muchacho que es tan bueno o a ese señor que es tan bueno, esa familia excelente? Y esa familia excelente va a visitarnos en algún momento para crear disidencia, para crear división dentro de la misma iglesia. Oiga, a eso es que se refiere esto inclusive. Aplicado hoy día, esa gente no está transmitiendo un mensaje positivo de lo que es la iglesia o cómo debe ser la iglesia, basado en los preceptos bíblicos. Y yo le soy sincero, el pastor habla mucho de la sana doctrina en cuestión de expulsar lo que no es de Dios. Yo te soy sincero, yo me crié sin ese concepto, yo soy criado en la iglesia. Eso de expulsar, eso de disciplinar, es poco visto. Eso es verdad, y eso se ha perdido. Se ha perdido. Se ha perdido en las iglesias y por eso tenemos ese relajo. En las iglesias, poca vergüenza. Exacto. En las iglesias. Mira, yo quiero leer un pasaje de Judas. La carta de Judas dice, el versículo 10, dice, pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales. Y añade, hay de ellos, porque han seguido el camino de Caín y se lanzaron por lucro en el error de Balaam por lucro y perecieron en la contradicción ¿de quién? De Coré. Estos son manchas en vuestros ágapes. ¿Por qué Judas dice que son manchas en nuestros ágapes? Porque están dentro de la iglesia. Están dentro. Son manchas en vuestros agapes que comiendo impúdicamente con vosotros se apacientan a sí mismos. O sea, ellos se pastorean. No quieren la autoridad de nadie sobre ellos. Ellos se pastorean. Gente que quieren ellos ser sus propios pastores, sus propios apóstoles. Dice Judas, ¿verdad? Ellos se apacientan a sí mismos, nubes sin agua, llevadas de acá para allá por los vientos, árboles otoñales sin fruto, 2 veces muertos y desarraigados. Y eso es lo que se refiere Juan aquí. Amén. Que no se le diga bienvenido a esas personas que retan la verdad de la Escritura dentro del cuerpo de Cristo, que retan la autoridad apostólica, que se refiere aquí a los apóstoles, oiga, a los verdaderos apóstoles, no los que hay por ahí de 5 y 10, los verdaderos apóstoles que están en el Nuevo Testamento. Trayéndolo también al concepto moderno, como dice el hermano
Andrés, como pasado un mes salió una película que no voy a mencionar, donde se trata de defender el postulado de la existencia de Dios y el Dios único que es el de la Escritura. Y el acercamiento que se hizo en la película era un Dios probable, con más probabilidad de existir, donde se le enseña entonces al no creyente pues una serie de evidencias y dice, esto es lo que probablemente existe. No, Juan aquí está hablando que cuando nosotros rendimos la verdad que ya está en Cristo Jesús, ya tú le estás entonces dando bienvenida a lo que es la mentira. Claro. No puedes rendir una probabilidad y entonces cuando lo haces ya no amas a tu Señor. Le das entonces espacio a los diosesitos de palo. Sí, te unes a los enemigos. Así mismo Tú amas al Señor, tú lo defiendes ya aceptando la autoridad de la Escritura. Y un problema que esto trae y es que muchas veces, hermano, oiga esto, no nos atrevemos a asumir una posición bíblica y a decirle a estas personas, calla, no sigas llenándome la cabeza oiga, lo voy a decir, de basura, porque muchas veces es eso el mensaje que le traen. Y usted por ser buena gente, por dejarse llevar, porque, el que dirán muchas veces. Y eso es lo que Juan prohíbe. ¿Cómo que no? Eso es lo que Juan prohíbe. ¿A quién tú amas entonces? ¿Al Señor o la opinión? Sí, lo que pasa es que también los apóstoles, por revelación del Espíritu de Dios, lo que buscan es que tu paz espiritual se mantenga. Estas personas vienen a intranquilizar tu paz espiritual. Exacto. Vienen a abejar la doctrina bíblica, vienen a retar la autoridad apostólica, se apacientan a ellos mismos, como dice Judas, son ellos sus propios pastores, ellos mismos, y me imagino que ellos mismos se recogen las ofrendas y todo. Y lamentablemente esa gente viene a minar los ágapes, como dice Judas. Y Juan dice, no se le puede decir bienvenido, porque si le estás haciendo bienvenido, que estás traicionando a tu rey y eres cómplice. En el versículo 12, el apóstol Juan, como si fuera es una despedida, pero es interesante las cosas que dice, ¿verdad? Tengo muchas cosas que escribiros, pero no he querido hacerlo por medio de papel y tinta, pero espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Cuando habla él de papel y tinta, la palabra papel se refiere a un papiro, ¿verdad? Porque eran las hojas de papiro donde se escribía. El término tinta, mire qué interesante, significa negro. El término tinta, ahí en el original. Y se refiere a una mezcla de agua y carbón y resina de caucho que se utilizaba para escribir. O sea que Juan, en esa carta, está afirmando que él está escribiendo de puño y letra la carta. Que a diferencia de otras cartas, Pablo utilizaba muchas veces un secretario, creo que Pedro también llegó a utilizar secretario. Juan estaba escribiendo esta carta de puño y letra. Ahora, añade, y es lo importante aquí, pues espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que nuestro gozo sea cumplido. Y es importante, hermano, que veamos que lo que Juan quiere enfatizar es que él va a esa iglesia para hablar con la autoridad apostólica. Ya no es por carta, sino que voy a hacer presencia para ratificar la autoridad apostólica y la enseñanza apostólica. Y para que vuestro gozo sea cumplido, ahí la palabra cumplido, que vuestro gozo sea ¿qué? Completo. ¿Sabe? Muchas veces las iglesias no solamente querían cartas de los apóstoles, sino también la presencia apostólica. Y Juan iba para ejercer la autoridad apostólica, posiblemente no solamente dándole gozo a esos creyentes, sino también enfrentando la doctrina que estaba envuelta. Hay un comentario ay, Dios mío,
Kistemaker, o no sé si es... De algún comentarista. No, es Kistemaker, estoy casi seguro, que habla o hace referencia a que Juan quería hacer el mismo trato, darle el mismo trato, y cita a Números 12:28, si no me equivoco. 12:8. Número 12:8. Y es en ese sentido, porque muchas veces las cartas se daban como lugar a interpretaciones o a personalismos que no era la verdadera intención, y cara a cara se podía traer o confrontar a las personas, y no es lo mismo tú hablar de frente, Andrés, como estamos hablando aquí nosotros, que hacerlo por carta, dando lugar a la especulación o a que a lo mejor quería decir esto o a lo mejor quería hacer aquello. Pero mira, te voy a decir más, literalmente no dice cara a cara. En el original dice boca a boca. Mira para allá. Boca a boca. O sea, Juan lo que busca, tomando la imagen de Números 12:8, es que iba a hablar allí claramente y sin figuras. Porque si usted se acuerda del programa pasado, Juan empezaba hablando de la señora elegida, que era una figura, buscando la forma que la carta no fuera que capturada por las autoridades romanas, identificaran dónde estaba la iglesia, porque era una época de persecución, y Juan le está diciendo, mira, yo voy allá a hablar cara a cara, boca a boca, sin figuras, para decir lo que verdaderamente lo que es realmente. Y ahí la iglesia, su gozo iba a estar completo. Juan termina en el versículo 13 diciendo, los hijos de tu hermana, la elegida, te saludan. Amén. Y aparentemente Juan lleva el saludo de otra iglesia a esta iglesia. Que no se sienta sola, que no se sienta abandonada, que sepa que hay otro grupo de creyentes que ora por ella, que están con ella. Y que respalda la sana doctrina. Y que respaldan la sana doctrina. Oiga, qué cosa tremenda. Con esto terminamos esta segunda carta y vamos a entrar a la tercera carta de Juan. Vamos a pasar de la sección de la noticia religiosa. Tengo una aquí que el hermano Andrés va a contestar, juntamente con los otros hermanos, que dice, la persona es anónimo, si la ira de Dios puede caer sobre aquellos que son hijos suyos. ¿Qué tú crees, Andrés? Afirmamos que sí, y le voy a dar unas citas para que las lea. El Salmo 32:4, el Salmo 38:3, Hebreos 12:5, Primera de Pedro 4:17 al 19, y Primera de Corintios 11:29. En el caso de la Cena del Señor, juicio come. En el caso de Hebreos 12, no menosprecie la disciplina del Señor. Amén. Primera de Pedro dice, el juicio, es necesario que el juicio de Dios empiece por su casa, es decir, por la iglesia. Y el Salmo 38:3, que dice, nada hay sano en mi carne a causa de tu ira. Así mismo es. Cuando David pecó. Y entonces la ira de Dios viene sobre los suyos, pero para disciplinarlo. Para disciplinarlo. Sí, no para condenarlo. Condenación. No es para condenación. Porque ninguna condenación hay para los que están en Cristo. Pero nos disciplina porque el Padre al Hijo que ama, disciplina. Disciplina, dice la Biblia. Claro. Simple, como dice. Así que lo importante es andar según la ley de Dios. Ahí. Tengo otra pregunta, ¿verdad? Del hermano Pablo de Ponce. Dice, ¿dónde estará Salomón, ya que fue el hombre que más pecó? Bueno, lamentablemente la premisa es equivocada. ¿Cómo que Salomón fue el hombre que más pecó? La Biblia no dice en ningún sitio que Salomón fue el hombre que más pecó. Es más, Caín y Judas yo creo que le llevan la milla, ¿verdad? Como que no más que pecaron. Imagínate, Judas entregó a Cristo y Caín cometió el primer asesinato contra su hermano. Ay. Ah, que Salomón, en vez de obedecer a Dios, se enamoró de impías. ¿Y qué hicieron con su corazón? Lo desviaron. Lo desviaron. Pero después se dio cuenta, ya era tarde, ya el reino iba en picada. Pero que yo sepa, lo vamos a ver allá arriba. Amén. Que yo sepa, ¿verdad? Así que el problema es la premisa. Sí. ¿Cómo que el hombre más pecó? No, la Biblia no dice en ningún sitio de eso. Pastor, ¿Usted sabe quién fue el hombre más pecó?
¿Usted sabe quién fue el hombre que más pecó? El que le está hablando. El apóstol Pablo decía, Cristo murió por los pecadores, de los cuales Yo soy el primero. yo soy el primero, dice el apóstol Pablo. Y el mundo no se ha acabado, la humanidad no se ha acabado. ¿Sabe Dios cuántos pecados más vamos a cometer? Sí, cometiendo? pero si el apóstol Pablo dice, de los cuales yo soy el primero, y el apóstol Pablo era el apóstol Pablo, imagínense yo que Y de soy... nosotros. Bendito. menos que nada. Así que en esta noche vamos a pasar a la tercera carta de Juan, y me gustaría que leyéramos los primeros 4 versículos. Ángel, léete los primeros 4 versículos de tercera de Juan. ¿Cómo no? El anciano Agayo, el amado, a quien amo en la verdad. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Pues mucho me regocijé cuando vinieron los hermanos y dieron testimonio de tu verdad, de cómo andas en la verdad. No tengo yo mayor gozo que este, el oír que mis hijos andan en la verdad. Mire qué cosa tremenda, ¿verdad? Juan toma, es como si tomara el tema de segunda de Juan y lo volviera a insertar en tercera de Juan. Sí, correcto. La verdad. La verdad. Pero ahora es una carta más personal. Una carta personal a Gayo. No se sabe exactamente quién era Gayo. Hay muchos nombres comunes en el Nuevo Testamento sobre este nombre, ¿verdad? Pero él le escribe, y es una persona que él ama profundamente. Le dice, el anciano se vuelve a identificar como aquel que tiene autoridad, ¿verdad? Llamado por Dios, a Gayo, el amado, a quien amo en la verdad. O sea, alguien que está caminando con él en la verdad del Evangelio. Y vuelve a tomar el tema de la verdad. Porque el Evangelio tiene que ser predicado en verdad. Aquí no pueden haber, ¿verdad?, juegos. Aquí no pueden haber trucos para atraer a la gente. Aquí hay que predicar la verdad. Y Dios llamará a los suyos. Amén. Y repite cómo ama, ¿verdad? No es el amor, repetimos, romántico ese. Sí, el amor que es una emoción. Pegajoso, sí, así. Sí. Sino que es un amor en la verdad. Y a la verdad que se refiere a la verdad Que permanece. a la verdad del Evangelio. La verdad que él oyó de Cristo y que oyó a Cristo decir, yo soy la verdad. Y es en Cristo, él lo está amando en Cristo, en la persona de Cristo. Ese es el mismo concepto del precepto de amar en espíritu y en verdad, ¿no? Exactamente. Claro que sí. El mismo precepto. Exactamente. Claro. Ahora el versículo 2, ¿tú ibas a decir algo, Jerry? Sí, que muchas veces, como vemos el tema de la verdad, repetirle en la segunda de Juan y ahora en tercera, muchas personas pues alzan la pregunta, tú sabes, ¿qué es esto? ¿Qué es la verdad? ¿Qué tanto asume el apóstol Juan? Y hermano, usted y yo conocemos la verdad, porque tú y yo fuimos creados por Dios y la asumimos esa verdad para hacer función en nuestro mundo a diario vivir. Nosotros tenemos que comenzar bajo esa premisa como un punto de comienzo, de partida, porque nosotros estamos hablando que la verdad es consistente, que no se contradice, que es estable, que es uniforme. Pero hermano, ¿cómo establecemos eso? No puedes. Tú comienzas ya con esa premisa cuando piensas. ¿Por qué? Porque fuiste creado por la verdad. Y asumes estos postulados para hacer sentido de todo. Pero ¿cuál es el problema? Que aunque lo conoces de forma general, la Biblia también dice que eres ciego en tu pecado. Y aunque empleas fundamentos de la verdad para toda tu vida, no le vas a dar la gloria y la honra a la verdad que está en Dios. Juan está todo el tiempo honrando y premiando a aquellos que perseveran en la verdad. ¿Sabes por qué, hermano? Hermano, porque nosotros en nuestro pecado, aunque asumimos en general la verdad tiene que conocernos a nosotros por medio del Espíritu Santo. Y eso es la gracia y la elección de Dios de parte de Él a nosotros, hermanos.
Y por eso perseveramos en Él, porque Dios nos ha llamado a nosotros. Porque si no, estuviéramos en la mentira y fielmente en la mentira. Esa es la verdad. Así mismo es. Y esa es la argumentación bíblica. Uh-huh. Y es la argumentación también filosófica correcta del Evangelio. Y si no la asumimos, como muy bien lo expresó el hermano Jeremy, estamos en la mentira. Estamos persiguiendo un error. Oiga, qué cosas tremendas estas verdades. Son verdades tremendas. Yo lo voy a dejar con una inquietud con el versículo 2 para la semana que viene, que dice: amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud así como prospera tu alma. Y muchos han tomado este versículo como si fuera una promesa, y que todo el mundo tiene que tener salud y todo el mundo tiene que ser rico, lo cual no es una promesa. Vamos a empezar por ahí. Y segundo, escúchame de allá donde esté. Gallo se murió. ¿Oyó? El que describen ahí se murió, porque no es una promesa, hermano. Lo que yo desee para ti, pues claro, eso es un saludo común. Claro que sí. Eso era un saludo común, pero eso lo vamos a abundar. Y eso no le resta la inspiración. Exacto. Eso lo vamos a abundar la semana que viene. Te saluda el reverendo Carlos Cruz Moya y te digo a ti en esta hora, que Dios bendiga tu hogar, que Dios bendiga tu familia y que la paz de Cristo, que sobrepuja todo entendimiento, esté sobre ti y los tuyos. Dios te bendiga ricamente.